Inicialmente le cedo la palabra al doctor Aníbal Vázquez. Adelante, por favor, doctor. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. La exposición hecha por Basadre, por supuesto, es como si se estuviera leyendo la realidad actual. No ha cambiado el Perú desde la conquista y en la República siempre ha habido gobiernos democráticos y también golpes de Estado continuamente. Pero los llamados gobiernos democráticos nunca fueron tales, porque no gobernaron, no como debe ser una democracia, un gobierno para todos los ciudadanos, y no solamente para una determinada clase social, como siempre fue. Se gobernó para un grupo de poder económico siempre, y se marginó al resto de la población. La democracia fue solamente una democracia electorera. Se acordaban del ciudadano en épocas de elecciones y ahí terminó toda la democracia para estas personas. Los derechos fundamentales solamente llega a esa clase que tiene el poder económico. El resto de la población no tiene derechos fundamentales. Y no solamente en lugares alejados del país, sino también lo podemos ver en la propia capital, en los cinturones de Lima, grandes centros poblados, ¿no? Que viven sin agua, sin energía, sin techo, sin una educación de calidad, sin salud, ¿no? Sin una planificación familiar por la ignorancia en que están sumidas las personas, no pueden planificar sus familias y son estas familias pobres las que tienen, ¿no? 3, 4, 5, 6 o más hijos a los cuales no pueden mantener. La discriminación siempre estuvo presente. El gobierno no hizo nada por eliminar la discriminación. Solamente a título de ejemplo, actualmente en este periodo de verano, la gente de los barrios más pobres y de los acomodados también, por supuesto, concurren a las playas, pero la gente pobre no puede ingresar a la playa porque los habitantes de allí les ponen una tranquera y no les permiten ingresar. Como consecuencia de eso, hemos presentado un proyecto de ley para eliminar esa discriminación porque las playas pertenecen al Estado, por lo tanto debe ser de libre uso de todos los ciudadanos. Pero sin embargo, el Congreso de la República no hace caso a ello, no trata, no discute la dación de esta ley para eliminar la discriminación allí, solamente como consecuencia, ¿no? Ahora del verano. Y así, ¿no? Se gobierna siempre no para toda la población, sino para un grupo de poder económico, ¿no? Y no solamente el poder político, sino también, por ejemplo, el judicial, el constitucional. El Tribunal Constitucional siempre expide resoluciones, decisiones para favorecer a un determinado grupo, como es lo que ha hecho, por ejemplo, con la cuestión de confianza, limitando la cuestión de confianza y dejando en amplia libertad al Congreso con la vacancia presidencial por vacancia, por permanente incapacidad moral, ¿no? Que es un concepto muy amplio en el cual puede entrar de todo, entonces mantiene al país en esta inseguridad política permanente ya por varios años, ¿no? Igual sucede con el Poder Judicial. No es necesario allí ser abogado, ni siquiera ser leído, ¿no? Para darse cuenta que el Poder Judicial está al servicio, ¿no? De esa clase económica, de ese poder económico. Pues basta con constatar que los grandes delincuentes, los grandes empresarios, ¿no?
con sus árbitros que han estafado al Perú por miles de millones, se encuentran en libertad. Sin embargo, el resto de personas que no tienen recursos están allí en las cárceles. Esa es una realidad, ¿no? Repito, eso no es necesario que seamos abogados para entenderlo. Simplemente el sentido común nos dice que es así, ¿no? Que el Poder Judicial está para proteger los grandes intereses y para desconocer los derechos fundamentales de las personas que no tienen recursos, de las personas que no pueden pagar los servicios de un abogado. Usted ha mencionado los contratos del Estado. Allí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Estos contratos han sido realizados con el asesoramiento de los grandes estudios jurídicos en Lima, entre comillas, grandes estudios jurídicos. ¿Para qué? Con la finalidad de estafar al país. Por eso es que se encuentran paralizadas, ¿no? Ahora miles de obras y no se pueden ejecutar, porque esas obras no están sometidas a un juicio, están sometidas a un arbitraje y no se puede continuar con ese arbitraje. Nosotros hemos propuesto ahora que en todos los contratos se incluya una cláusula que se llama cláusula de resolución expresa. O sea, si el contratista, ¿no? El que ha contratado con el Estado incumple con determinadas obligaciones, eso da lugar a la resolución automática del contrato, ipso iure, sin sentencia, sin laudo arbitral, y que se proceda allí, ¿no? A la liquidación de la obra, o sea, lo que se ha hecho hasta ese momento, y el Estado continúa dentro de los procedimientos legales con la ejecución de la obra. Eso independientemente, ¿no? De que que ha ganado la licitación, el concurso público, pueda seguir un proceso arbitral o un proceso judicial. Pero el obstáculo lo tenemos allí en el Congreso de la República, lamentablemente, ¿no? Y este poder, así como no el poder económico, pues cuentan con el apoyo de la prensa, ¿no? Que es una prensa, como se ha dicho, lo ha dicho un periodista, ¿no? En Estados Unidos, es una prensa mercenaria, es una prensa demagógica, es una prensa corrupta, es una prensa cínica que ha creado ese sector de la población de la ultraderecha, ¿no? Que han tomado al Perú como si fuera de su propiedad. Y ahora que tenemos un gobierno, ¿no? Que ha llegado del pueblo, ¿no? Tratan de vacarlo día y noche, no lo dejan trabajar, ¿no? Desinforman permanentemente. Esta mañana los informes, por ejemplo, es que se ha destituido a la jefa del INPE para beneficiar a Antauro Humala. No obstante que eso lo hemos dicho una y mil veces, que no se puede liberar al señor Antauro Humala debido a que la ley no lo permite. No hay nada de eso, ¿no? Pero la prensa siempre, ¿no? Para desacreditar al gobierno, sigue mal informando. Bueno, no seguir describiendo esta realidad nos llevaría pues muchísimo tiempo. Creo que concluyo mi intervención. Entonces es mi turno entonces de tomar la palabra, si no me equivoco. Bueno, en primer lugar, yo quisiera saludar a cada uno de ustedes y espero que esta sea una buena mañana, aparte de todas las buenas mañanas que nos deseamos siempre. Yo creo que para reflexionar sobre la realidad nacional y sus recovecos implícitos a lo largo de su estela biográfica, porque el país es como una madre y tiene una biografía, dijo tal vez un historiador de principios de la independencia. Yo creo que hay que reflexionar sobre un hombre que capitaneó las banderas ideológicas del anarquismo, pero que inexorablemente se preocupó tanto por el país y que Mariátegui tanto lo defendió contra García Calderón. Nos referimos a Manuel González Prada,
que al igual que cada uno de los que está presentes, especialmente al doctor Aníbal Torres Vázquez y al doctor Héctor Béjar, frisó las aulas sanmarquinas para formarse en Derecho, en Ciencias Jurídicas, pero como había un profesor de Derecho romano en aquel entonces que no tenía lo que Renan hablaba, pasión, entonces González Prada decidió apartarse de los libros de Cicerón y de Montesquieu para irse a escribir poesías en su hacienda en Mala, bajo los árboles de manzano. Pero González Prada publicó en el año 1902 en Lima un texto titulado de la siguiente manera, Nuestros Magistrados, que luego fue reincorporado por Alfredito González Prada y luego también por Luis Alberto Sánchez cuando estuvo en el destierro en Chile. Y él tiene una frase histórica que creo que puede reflejar de una manera sistémica, no individual, porque una cosa son los buenos ministros y a veces otras cosas son los malos componentes que integran la sociedad civil y que hacen quedar a los grandes líderes. Dice claramente González Prada, esta era la concepción de la justicia, muy aparte de la de Sócrates, ¿no? Decía, si la justicia clásica llevaba en los ojos una venta, al mismo tiempo que en una mano tenía la espada, con la otra una balanza en el fiel, la justicia criolla, refiriéndose a la justicia que nos hablaba el tunante Abelardo Gamarra, posee manos libres para coger lo que venga y ojos abiertos para divisar de qué lado alumbran los soles. Yo creo que esta concepción de la justicia obviamente no encarna con el talante ético del maestro Aníbal Torres Vázquez, pero hay muchas otras personas que inexorablemente se arropan de esta visión y la vuelven un cardix, la vuelven una especie de imperativo categórico. Y esto es lo que tanto prima al Perú, porque al Perú hay que pensarlo también como lo pensó Luigi Ferrajoli, el discípulo de Norberto Bobbio, cuando escribió su libro Los poderes salvajes y la crisis del derecho constitucional, si no me acuerdo, fue publicado y él decía claramente, el gran problema que tienen nuestras democracias, no solamente en Europa, sino en América Latina, y acá pongo el acento en el Perú, es que las democracias en estas partes del mundo han colocado a la política al servicio de la economía y la economía empieza a hacer lo que se le da la gana con la política. La economía es lo que define los derechos sociales y culturales. La economía es lo que en última ratio, para Luigi Ferrajoli, determina lo que es la dignidad humana. Y yo creo que eso inexorablemente es lo que pasa en nuestro país. Independientemente, como dijo alguna vez Ortega y Gasset, este gran filósofo español, del cual yo discrepo mucho porque es de tendencia liberal, y Mario Vargas Llosa lo cita en uno de sus últimos libros para justificar su viraje a la tradición Hayek-Friedman. Pero yo lo cito, ¿por qué? Porque Ortega y Gasset, y esto también lo he escuchado en palabras de un ex decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, dijo claramente, el hombre es fruto de su tiempo y sus circunstancias. Sin embargo, si bien es cierto, la realidad italiana, la realidad francesa, la realidad estadounidense, la realidad rusa es diferente a la peruana, pero no debemos olvidar, como dijo alguna vez Tucídides, la historia es una fuente inagotable para comprender el presente porque la historia es cíclica. Y yo creo que en esa razón, lo que González Prada advirtió en 1902, lo que Abelardo Gamarra advirtió a finales del siglo XIX, ¿no? Tiene presencia en nuestra actualidad. Las tesis que hablaba Giampiero sobre Basadre, sobre el estado empírico y el abismo social, tienen una vigencia poderosísima en los tiempos de Ogaño. Y en ese sentido no podemos dejar de lado lo que nos hablaba claramente el gran filósofo de la liberación, Enrique Dussel, cuando en una conferencia dictada en Harvard, porque fue profesor en Harvard también, titulada La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, nos decía, el niño siempre en nuestro continente tiende a repetir, tiende a memorizar, pero no a crear. ¿Por qué? Porque Dussel había entendido nada más y nada menos que Antonio Gramsci. Antonio Gramsci nos decía que el gran pensador italiano de la patria de Calamandrei, ¿no? Nos decía que el gran eslabón del ser humano no es simplemente la reproducción de relatos o discursos, sino es la creación. Es buscar la originalidad del pensamiento y la soberanía de las percepciones y los ideales. Y eso es lo que falta en el Perú para construir una república que piense directamente en un horizonte lleno de aventuras académicas, pero también lleno de aventuras humanísticas, porque recordemos, y para esto yo los invito a cada uno de los que nos escucha, nada más y nada menos a comprender a Bernardo Klinsberg, que es un gran amigo de un premio Nobel de Economía que no tanto le gusta a Mario Vargas Llosa, que se llama Amartya Sen, creo que lo ganó en el año 2008, un buen hombre, que básicamente tiene una postura muy interesante
sobre la economía porque nos dice claramente que los dos tipos de economía que ocurren en el mundo, la economía heterodoxa y la economía ortodoxa. La economía ortodoxa le ha quitado humanidad a la economía. Y eso es lo que pasa muchas veces en este continente. Muchas veces las grandes empresas son las que determinan el rumbo del país. Y por eso un rector de la Universidad de San Marcos, que desafortunadamente no se pasaba muy bien con José Carlos Mariátegui, un gran laboralista, es como el Alfredo Palacios de la Universidad de San Marcos en el siglo XX, seguro lo conocen, José Matías de Manzanilla. José Matías de Manzanilla en el año 1903 publicó un libro titulado El Poder Legislativo, para examinar la fisiología y la sistematización del rol del Poder Legislativo en el Perú. Y en ese libro José Matías de Manzanilla nos dice claramente que el Poder Legislativo se ha vuelto un pleito, como se digo, de muy bajo nivel y que verdaderamente los universitarios deberían tener presencia en el Congreso para darle mayor realce. Y hay una frase de José Matías de Manzanillo que a mí me gusta mucho porque él tiene una visión muy interesante del Congreso. Dice, el Parlamento es una mujer, pero especialmente una mujer histérica. Yo creo que esa frase de José Matías de Manzanilla calza a cabalidad con la fisiología institucional de nuestro Parlamento peruano, vigente, por supuesto, ¿no? Entonces, pero no solamente hay que pensar en la dimensión del poder legislativo, hay que pensar también en la dimensión de la educación, hay que pensar en los niños, porque alguna vez un poeta francés dijo los niños son el futuro, y nada más, el gran pedagogo José Encinas, que también, si no me equivoco, fue rector de la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, en el 30 y tanto, porque Matías de Manzanilla fue en el 27 regularmente, dijo alguna vez nada más y nada menos, ¿no? Que, bueno, era el niño a quien hay que poner el acento básicamente de la educación. Y también tiene una frase que muchos gobiernos, no solamente del mundo, sino también básicamente aquí en nuestro horizonte, en nuestro tiempo y circunstancia que es América Latina, no escuchan. Dijo claramente José Antonio Encinas, 1888-1952, el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela. ¿Ah? Esa concepción debería ser revalorada, porque como alguna vez lo dijo el ministro Torres Vázquez, en Perú muchas veces los sueldos de los maestros, las pensiones de los maestros jubilados son una miseria y que no corresponde directamente con la raíz histórica que nos toca vivir, porque como dijo nada más y nada menos que Antonio Gramsci, ¿no? En un libro sobre los apuntes de Maquiavelo, para transformar la realidad hay que hacer reformas, a pesar de que era revolucionario. Pero una de las reformas que hablaba Antonio Gramsci, el maestro de Mariátegui, no solamente era la reforma económica, sino era la reforma intelectual. Y la reforma intelectual tiene que ver nada más y nada menos con una participación decisiva de los maestros, no solamente en Lima, no solamente en la Lima de antaño que ha centralizado, ha encefalizado el control de los medios de producción desde tiempos inmemorables, sino desde la Puna, desde los lugares más alejados, para poner el acento en lo que César Vallejo dijo alguna vez, los débiles, y lo que alguna vez dijo también nuestro embajador peruano en París, Julio Ramón Ribeiro, en su libro La palabra del mudo, justamente los mudos, que también fue recogido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, cuando recibió ese galardón en el año 1900, si no me equivoco, 1980, cuando dijo, yo recibo este premio Nobel a causa de la defensa de los derechos humanos, no solamente en nombre de mí, sino en nombre de los pueblos de América Latina y sobre nuestros hermanos que no tienen voz, y los que no tienen voz son los débiles, son los mudos, son los olvidados, y que creo que merecen un acento importante en nuestra realidad moderna. Cierro aquí mi intervención, porque siendo esto poco, tal vez no es nada, y siendo no es nada, es algo para mí, y siendo algo para mí, tal vez me retiro de esta oportunidad. Nada más y nada diciendo, muchas gracias. Bueno, ahora creo que le toca el turno al doctor Héctor Béjar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, reitero mis saludos al doctor Aníbal Torres, sanmarquino como yo, a Luis y a Juan Piero Flores.
Bueno, el Perú se puede considerar de muchas maneras, por supuesto, es un país sumamente complejo. Y yo creo que esa complejidad surge de toda la evolución que hemos tenido durante los últimos 50 años. Todos conocemos, no voy a repetir yo, que ha habido una migración enorme, un crecimiento de la población, un crecimiento de los pueblos de menores ingresos en las ciudades, un crecimiento de las ciudades intermedias, todo descontrolado, ¿no es cierto? Todo sin planificación. Y también hemos tenido un Estado capturado por los grupos emergentes corruptos. Porque en el Perú no es que no existió la corrupción, existió siempre, como sabemos, desde los 300 años del virreinato, pero ahora como que la corrupción se ha democratizado. Es decir, ya no tenemos solamente determinadas familias conocidas como corruptas, los consolidados de los años 40 del siglo XIX, los consignatarios del guano, ¿no? En fin, ahora tenemos corruptos por todos lados porque el Estado se ha privatizado. Entonces, el Estado ha crecido y a la vez ha sido capturado por miles de grupos que tienen distintos niveles y que usan los fondos públicos para sus propios intereses. Bien, el tema es... Disculpen la llamada que me interrumpió. El tema es qué hacemos. Yo creo que se puede hacer muchas cosas en distintas dimensiones. Yo me voy a ocupar ahora de lo que se podría hacer de inmediato. De inmediato. Es decir, sin tener en cuenta las contradicciones que todos sabemos que existen ahora entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay cosas que se pueden hacer. Y voy a hacer una lista. Por ejemplo, con el presupuesto general de la República actual se puede limpiar todas las escuelas. Tenemos más o menos 50,000 locales escolares. Muchos de ellos, como sabemos, están en ruinas. Y se puede electrificarlos, limpiarlos, ponerles baños, adecuarlos para que sean locales dignos que puedan recibir a nuestra población escolar. Eso se puede hacer perfectamente, sin pasar por el Congreso. Simplemente una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede hacer mejorar los caminos vecinales. En el Perú hemos tenido las grandes carreteras, las carreteras del IRSA, ¿no es cierto? Las que hizo Odebrecht, los 4 cinturones que atraviesan el Perú, de este a oeste y de oeste a este, que costaron una millonada y que algunos de ellos están sin usarse. Fue un proyecto que fracasó. Bueno, con la 10ª parte, quizá con la 20ª parte de lo que costó las transamazónicas, podemos mejorar caminos vecinales y hacer nuevos caminos vecinales que comuniquen a nuestros pueblos rurales entre ellos y a ellos con los mercados urbanos. Eso significa dar ingreso a los agricultores, a las familias pobres, que son las que producen los alimentos que comemos, darles ingreso directo a los mercados de las ciudades. Insisto en lo de directo y lo subrayo, porque no es que no tengan acceso, lo tienen, pero como sabemos, a través de los intermediarios, de los cuales son víctimas. Si, como en Bolivia,
como Bolivia lo ha hecho, no con Evo, sino muchos años antes de Evo Morales, después de la reforma agraria boliviana, que se hizo en el valle fundamentalmente de Cochabamba, en Bolivia. Tú encuentras al típico campesino boliviano, que es un hombre que tiene una organización, tiene una familia, tiene un pedazo de tierra y tiene un camión. En el Perú tenemos algunos millones de campesinos minifundistas que tienen un pedacito de tierra, que tienen agua solamente una época del año, que no tienen crédito, no tienen acceso a crédito para nada y que no tienen mercado. Bueno, hay que darles acceso, hay que crear mercado para esos. No hay que crear mercado, el mercado está. Lo que hay que darles es acceso al mercado. Y eso significa un camino y un camión. Nada más que eso. Entonces, perfectamente, el Estado peruano puede generar un enorme programa que proporcione caminos y camiones. Y esto simultáneamente con mercados urbanos. No estoy hablando de Santa Anita, pues todos sabemos que si el pobre campesino llega a Santa Anita no va a poder ni entrar. En todas las plazas del Perú y de las ciudades, tanto en las ciudades pobres como en los barrios ricos, puede abrirse mercados que funcionen como en todas las ciudades europeas, como en París, como en Londres, en determinados días de la semana. En París, todos sabemos, los que han estado en París, cómo llegan los agricultores franceses con sus propios vehículos, venden en las plazas de París designadas para esto, termina la hora de venta, 5 de la tarde, 6 de la tarde, la plaza queda absolutamente limpia, como si no hubiera habido nada, y se regresan con sus vehículos y con su dinero directamente a su parcela, al lugar donde ellos produjeron. Eso es lo que hay que hacer en el Perú. Y eso se puede hacer perfectamente. Ahora que nosotros tenemos un enorme mercado de producción de vehículos automotores en el mundo. Luego, ¿es demasiado loco pensar en poner teleféricos en los cerros de Lima? Lo ha hecho Evo Morales en Bolivia. ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros? Para evitar que los pobres niños, las mujeres, tengan que subir por las escaleritas que hizo Castañeda, ¿no es cierto? Cuando hay escalerita. Pero ya todos sabemos, especialmente los profesores sanmarquinos sabemos, porque tenemos alumnos que vienen de esos barrios, que muchos de esos barrios han crecido ya mucho más allá de la escalerita y ya no llegas. Entonces, hay que vincular, tenemos que vincular de alguna manera a esas familias con las vías de comunicación urbanas. Y simultáneamente, yo creo que tenemos que renovar la flota urbana. Y tenemos que hacer un proyecto y un programa que signifique que, como se hace en todas las ciudades del mundo, gigantescas aplanadoras, ¿no? Simplemente capturan a los vehículos viejos y los chancan. Y se acabaron las combis. Como te van a decir que esto es un abuso, reemplaces esas combis por ómnibus nuevos que puedes traer por cientos a Lima. E impides y generas un programa de apoyo no a los capos que son dueños de las líneas urbanas, de las combis asesinas, sino
a los verdaderos choferes que trabajan y les da ciertas condiciones de trabajo, escuela, capacitación y orden. Y así se puede hacer miles de cosas. Miren esto. ¿Qué dice acá? Estos son fideos de quinoa. Yo los acabo de comprar aquí en Inglaterra, en el mercado. Esto es importantísimo, importantísimo. El Perú importa cientos de miles anuales. No me atrevo a decir la cifra, porque creo que son 1 millón de toneladas de trigo norteamericano. Y nuestras familias campesinas están reemplazando la papa por los fideos. Cuando en realidad, si nosotros abriéramos empresas y pusiéramos programas de apoyo, no necesariamente para empresas estatales, que no lo podemos hacer porque lo prohíbe la Constitución, sino empresas privadas con apoyo y sostenimiento del Estado para hacer fideos de granos andinos. Y entonces daríamos un gran mercado a la quinoa, a la cañigua, al trigo peruano, y eso beneficiaría enormemente a las familias campesinas. Y entonces, si nosotros pudiéramos tener un sistema económico productivo que dé preferencia a las familias que producen alimentos, simultáneo con un programa de acceso que he descrito a los mercados urbanos, de acceso directo a los productores pobres del campo, y además les diéramos escuela, y además pusiéramos escuelas técnicas, universidades agrarias en cada provincia del Perú, porque el Perú, siendo un país agrario, tiene una sola universidad agraria y está en Lima, en el barrio más aristocrático de Lima, que es La Molina. En vez de eso, nosotros podríamos tener a los chicos que salen de las escuelas rurales en universidades agrarias, y esos mismos chicos podrían formar una nueva generación de campesinos instruidos, cultos técnicamente, instruidos humanamente también, con valores y con capacidad para llegar al mercado, porque hemos abierto el mercado para ellos. Entonces yo no estoy hablando ni de una economía socialista y menos de una economía comunista. Estoy hablando de una economía liberal. Porque en el Perú no tenemos liberalismo. En el Perú tenemos una economía monopólica, absolutamente monopólica. Y en el Perú, en este momento, resulta que es un país que se ha convertido en tan anacrónico que avanzar hacia el liberalismo es dar un paso adelante. Cuando muchos otros países ya pasaron por el liberalismo y están tratando de tener nuevas opciones. Pero nosotros todavía estamos en esa etapa y tenemos que asumirla. Bueno, yo podría seguir hablando muchísimas cosas más. Disculpen, pero por respeto a mis compañeros de panel, termino aquí provisionalmente porque creo que va a haber una segunda oportunidad. Gracias. Bueno, en primer lugar, ha sido muy honroso volver a escucharlos y por motivos de fuerza mayor el moderador tuvo que retirarse. Sin embargo, es menester ceder la palabra al doctor Aníbal Torres Vázquez en un plazo de 10 minutos para que pueda reforzar, complementar, solidificar y ampliar sus perspectivas sobre estos temas inmanentes a la realidad nacional.
doctor Aníbal Torres Vázquez. Bueno, el maestro Héctor Béjar ha hecho mención a varios puntos centrales aquí para poder desarrollar el país, entre ellos, por supuesto, en primerísimo lugar a la educación. Tenemos que mejorar la calidad de la educación. Y efectivamente en este momento se viene trabajando intensamente en lo que él denomina la limpieza de los locales con el fin de que empiece la educación presencial a fines del próximo mes de marzo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Allí hay muchísimo que hacer. Hay que levantar, por supuesto, el nivel y la calidad del docente, ¿no? Comenzando por los de la inicial, los docentes de primaria, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, allí tenemos que tener los mejores profesionales, ¿no? Y si es posible, los mejores pagados del país, porque allí empieza todo. Muchos de nosotros precisamente somos producto de eso, ¿no? Hemos podido sobresalir, tener éxito en cierto modo, gracias a la educación. Es un punto interesantísimo el que menciona el profesor Béjar, el de la construcción de caminos vecinales, ¿no? Efectivamente, no se requiere siempre de grandes vías de comunicación, de grandes autopistas, ¿no? De grandes terminales marítimos, aeropuertos, sino los caminos vecinales para que los agricultores especialmente puedan llevar sus productos al mercado. Y como él nos habla, tomando ejemplo, ¿no?, de Francia, que los campesinos conducen sus productos en sus propios vehículos, hay que buscar un mecanismo para que el campesino también tenga derecho a acceder al crédito con esa finalidad, ¿no? No solamente de poder adquirir un vehículo, sino de poder adquirir semillas, mano de trabajo, abono, ¿no? Y todo lo que se requiere para la producción, para la cosecha, ¿no? Por ejemplo, de agua, para la utilización del agua, ¿no? Es pues necesario emprender esa labor, que no lo hemos, doctor Béjar, no lo hemos ni siquiera pensado, pero ahora ya usted está sembrando esa semillita, ¿no? De que los campesinos, si bien es cierto, no pueden individualmente tener su propia movilidad, pero se pueden organizar, ¿no? Para adquirir una movilidad, pero para eso tienen que tener estos caminos vecinales que los conduzca a las grandes vías o directamente a los mercados. Claro que es una idea muy buena el de industrializar, ¿no?, el campo. Industrializar, por ejemplo, la producción en la selva. Esto que nos muestra el profesor Béjar, que se acaba de comprar allí, no sé qué cantidad de, seguramente para su consumo personal, fideos, no fideos de trigo, ¿no?, sino fideos de quinoa. Y la quinoa, pues es un producto que se da con mucha naturalidad en nuestro país. Probablemente están cultivando la quinoa, no ya en Inglaterra, en Francia, como lo están haciendo en la China, por ejemplo, ¿no? Pero hay un problema bastante grande que hay que afrontar actualmente en el país. Es la inseguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana, ¿no?, nadie puede trabajar con tranquilidad, estudiar con tranquilidad, realizar una actividad empresarial, por más pequeñita o por más grande que sea, ¿no? La criminalidad se ha incrementado enormemente en el país, especialmente en Lima, Trujillo y algunos lugares, por ejemplo, en Jaén, en Cajamarca,
y en otros lugares el crimen se ha incrementado enormemente. Por eso es que, y teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana no es solamente tarea de la policía, es tarea de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de todos los ciudadanos. Todos estamos implicados, ¿no?, en esa tarea. Entonces, se ha adoptado la medida de declarar en estado de emergencia a Lima y al Callao, y esto se tendrá que extender a otras ciudades en donde la inseguridad se ha incrementado. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas Armadas, puedan auxiliar a la policía, porque la policía ha sido superada, ¿no?, en exceso por la delincuencia. No tenemos el número suficiente de policías, pero hay que decir también aquí, por supuesto, la verdad. Es un organismo también, lamentablemente, demasiado corrupto. Si bien es cierto, hay policías, hay militares, ¿no?, que son personas decentes, los hay, pero la corrupción ha carcomido esta institución. Por tanto, no es suficiente para combatir el delito, porque imagínense ustedes, está realizando un operativo en un determinado lugar, en el lugar A, en el lugar B que está cerquita ya están cometiendo el mismo delito que está combatiendo la policía en el lugar A, ¿no? De manera que eso es un tema muy, muy serio que lo tenemos que afrontar, pero viene la oposición. Y la oposición, ¿no?, especialmente por medio de los, valga la redundancia, medios de comunicación, de ese sector poderoso de la población, con el cuentito eso de que las Fuerzas Armadas están preparadas para defender, ¿no?, la seguridad nacional, para participar en una guerra y no para contribuir en la defensa del orden interno, ¿no? Es un absurdo. Claro que no solamente se va a combatir la delincuencia con la participación de las Fuerzas Armadas, sino eso se tiene que complementar con otras medidas. Por ejemplo, muchos policías que están realizando actividades administrativas tienen que salir, ¿no?, a prestar seguridad en la calle, a patrullar las calles, ¿no? Se tiene que trabajar con las juntas vecinales. Hay que organizar a las juntas vecinales, preparar a las juntas vecinales para poder enfrentar, ¿no?, a la delincuencia. Muchos delitos se cometen en motos lineales y hasta hace poco en una moto lineal iban pues 2 personas y asaltaban, ¿no?, al ciudadano y le quitaban su celular. Pero ahora eso se ha modernizado, porque ahora se organizan, ¿no?, entre 2, 3 o más motos lineales, acorralan a la persona para quitarle sus pertenencias, golpearlas, incluso en ciertas ocasiones matar, ¿no?, a sus víctimas, ¿no? Y así por el estilo. Allí en la inseguridad ciudadana tenemos que hacer muchísimo, pero hay que batallar precisamente con los que se oponen, ¿no?, a estas medidas. No sé cómo sea en Inglaterra, pero yo, por ejemplo, he podido ver en Italia, donde las Fuerzas Armadas salen a auxiliar a la policía, pues sabemos que Italia, por su ubicación geográfica, allí van a desembocar todos los que fugan de los países en vías de desarrollo, especialmente norteafricanos, ¿no? Y el delito, ha habido el intento, ¿no?, de que se pueda incrementar, pero el gobierno allí mismo saca a las Fuerzas Armadas y en todos los lugares, en todas las ciudades de Italia, vemos que las Fuerzas Armadas están auxiliando a la policía. De manera que ese es un problema que lo estamos afrontando, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer contra todo. La corrupción, pues es natural, ya sabemos, ¿no?, que la corrupción existe en todo el mundo, ¿no?
en donde existen seres humanos hay delito. ¿Por qué? Porque el ser humano no es perfecto, no es una tarea acabada, es una tarea que se está haciendo permanentemente y surgen pues personas que cometen delitos, pero vemos que en algunos países el delito pues es muy escaso y a veces hasta se han tenido que cerrar cárceles. La corrupción no es tan extendida, la corrupción es sancionada severamente, sea quien sea el corrupto, lo que no sucede no en el Perú. En el Perú, la corrupción es la que más daño ha causado al país. Hay que tener en cuenta que en otros delitos, el narcotráfico, el traficante, ¿a quién perjudica? Al consumidor. El que comete un delito de robo perjudica a su víctima. La corrupción, ¿a quién perjudica? Perjudica a toda la nación, ¿no? Pero los corruptos son ahora prácticamente los que tienen el dominio de la mayoría de la prensa. Esos que robaron miles de millones, esos son los que atacan ahora al gobierno y lo atacan de corrupto. Pero allí, claro, tenemos que reconocer que han habido funcionarios que el Ejecutivo ha contratado que no tenían antecedentes, por ejemplo, Pedro Pacheco no tenía antecedentes, Jaico no tenía antecedentes, ¿no? Pero luego, una vez llegando al poder, inmediatamente, pues, entraron en la realización de actos de corrupción y ahora son objeto de investigación, ¿no? Eso se tiene que reconocer, ¿no? La cuestión incluso allí quizás se retardó un poquito, por ejemplo, en sacar a Bruno Pacheco, ¿no? Al primer indicio de corrupción hay que sacar a la persona, tenemos que limpiar allí. Nosotros queremos limpiar, por ejemplo, los penales, en donde hay demasiada corrupción. Yo lo he vivido, yo he estado allí en los penales. Hemos incautado armas, hemos incautado droga, hemos incautado celulares, hemos destruido antenas que existían en los penales que servían para que los internos puedan hablar mediante los celulares. Hemos hecho eso, pero no es suficiente, sino que continúa, ¿no? Realizándose el ingreso de esos bienes. Esos bienes no ingresan solos, ingresan por los funcionarios, servidores, ¿no?, del establecimiento. Y hemos exigido, por supuesto, a la presidenta del INPE para que pueda, ¿no?, colaborar en hacer operativos ya no solamente a los internos, sino a los trabajadores mismos del penal. Y lamentablemente no hemos obtenido ninguna respuesta de parte de ella, ¿no? Y habíamos acordado con relación a Fujimori que una vez que sale de la clínica, no, Fujimori se va a una cárcel común, ya no se va a su cárcel dorada. Y me entero yo que sin mi conocimiento lo ha llevado, ¿no?, nuevamente a su cárcel dorada. Y estamos poniendo fin, por supuesto, a los servicios que presta esta señora. Pero ya ven ustedes cómo es la reacción de la prensa, que mal informa, que dice que lo hemos sacado a la señora porque queremos liberar a Antauro. Y yo desde que asumí la cartera de justicia manifesté que Antauro no puede pues ser escarcelado porque la ley no lo permite. Lo manifesté en todos los idiomas. Incluso creo que ayer o antes de ayer, cuando salen con lo mismo a un grupo de periodistas, ya sarcásticamente les digo, miren, como la ley no puede, por la ley no se puede escarcelar a Antauro, lo que voy a hacer es que Antauro salte el muro de la cárcel, ¿no? Que los policías en el momento en que salta el muro se vayan todos a almorzar y abajo lo voy a hacer esperar un auto que desarrolla una velocidad de 300 kilómetros por hora y así lo voy a hacer fugar a Antauro, sarcásticamente. En todos los idiomas les he dicho que eso no es posible, pero sin embargo ahora todos los medios dicen, lo está destituyendo a la jefa del INPE para indultar a Antauro.
lo que es absolutamente falso. Eso evidencia que tenemos esa prensa que solamente mal informa. Y que, repito, ¿no? Un periodista americano dijo, y eso lo pinta, ¿no? En realidad a nuestra prensa, a un gran sector de nuestra prensa, no a toda, como una prensa mercenaria, ¿no? Como una prensa, ¿no? Demagógica, una prensa corrupta, ¿no? Una prensa cínica. Ha llegado a un cinismo extraordinariamente ya incalificable. Esa es la prensa que tenemos nosotros, lamentablemente, y se ha convertido en uno de los más grandes males que tiene el país, porque esa prensa no deja avanzar, no deja progresar, ¿no? Y está detrás, por supuesto, de la protección de ese grupo de delincuentes de la ultraderecha que se encuentran en libertad, porque tenemos un poder judicial también sumamente corrupto. Con eso no quiero decir de que no hayan jueces y fiscales que son personas honestas, que son personas decentes. Muy bien, creo que allí termino mi participación para escucharlo al maestro Héctor Béjar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, estimado doctor Aníbal Torres Vázquez. Solamente quería agregar un punto muy interesante. Cuando uno lee el libro de Ricardo Luna Vegas, llamado José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Laya de la Torre y la verdad histórica, en este libro uno puede encontrar una receta que a mi criterio se reviste de refulgencia para los tiempos modernos, que tiene que ver, y creo que el doctor Héctor Béjar está relativamente familiarizado, con la construcción de las universidades populares, porque históricamente, ya lo advertía una ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Pinto, las universidades desde sus fundaciones allí en Inglaterra y las que ya conocemos que vienen de origen europeo, han sido instituciones muy conservadoras, instituciones que no democratizan los conocimientos ni que dispersan las oportunidades para poder debatir, reflexionar hondamente, incisivamente sobre estos puntos. Y yo creo de que es necesario en estos tiempos modernos hacer una reingeniería de las posibilidades, tomando justamente como punto de partida a ciertos elementos institucionales de las universidades públicas para empezar a construir un sistema universitario paralelo al que tenemos. Ese sistema universitario que llegue desde el campesino hasta la persona que recoge la basura, porque también merecen tener acceso a la educación. Y no es algo, un invento mío, eso está en la Constitución Política del Perú. Todos merecemos tener derecho a la educación. Y todos merecemos tener una vida digna, como decimos aquí. Entonces, yo creo que a manera de propuesta sería bueno replantear ciertas políticas del Estado para construir esas universidades González Prada, y justamente ahí podríamos dar cabida a un montón de intelectuales que tal vez estén en los recovecos del olvido, porque recordemos, y hay algo muy interesante aquí en la historia, si no hubiera existido las universidades populares González Prada, porque así se las llamaba en aquel entonces, en 1920, personas de la talla de José Carlos Mariátegui tal vez hubieran sido más opacadas, porque había un fuerte conservadurismo en las universidades. Yo creo que eso es una tarea muy importante para los tiempos modernos. Y acá cerraría también mi intervención, básicamente centrando más la idea en cómo se construye un tipo de alimentación ciudadana, porque el problema es grave aquí en el Perú. Hay muchos productos agrícolas que en otros países están prohibidos porque son cancerígenos. Y en el Perú, el sistema de control de la admisibilidad de estos productos químicos es tan negligente que los permite. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Y el doctor Béjar lo sabe. Ocasiona de que muchas personas, cuando vayan a Revaliatí, tengan muchos síntomas y muchos indicadores biológicos de tener cáncer al colon o cáncer al estómago. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la salud en esas circunstancias? Entonces, yo creo de que se debe hacer también una reforma de todo esto, porque a veces las leyes están, y el doctor Aníbal Torres Vázquez lo sabe, pero como dijo Bernard Goldschmidt, una ley no solamente debe estar en el presente, sino fundamentalmente debe ser exacta, fiel y sobre todo consecuente con la realidad. Yo particularmente cierro aquí mi intervención porque creo que son dos problemas grandes. El tema de la alimentación en el ciudadano peruano
teniendo quinoa, kiwicha y lo que dijo el doctor Héctor Béjar, tenemos muchas veces en Andahuaylas, tenemos en muchos lugares gente que tiene desnutrición, y también el tema de la educación, que es fundamental para la política criminal en su fase preventiva. Yo no sé cómo se quiere prevenir los altos índices de delictividad si no se tiene fundamentalmente una sociedad educada, que sepa los problemas y las posibilidades de sus acciones en un marco histórico. O sea, ¿cómo podemos pedir a una sociedad que cumpla el ordenamiento jurídico, que respete los bienes jurídicos constitucionales de su prójimo, si muchas veces no los conoce y no los conoce a cabalidad? Y si los conoce, no los cumple. Entonces yo creo que ahí se le debe dar mucha importancia, nada más y nada menos que a los grupos culturales, a los pintores, a los artistas, a los músicos que sensibilizan al pueblo con su arte vernacular y también foráneo. No hay que ser tanto como lo advertía Raúl Porras Barnechea en 1951 en su libro Mito, Tradición e Historia del Perú. O sea, si bien en esa época la gente del Ande era más alejada al fenómeno de extranjerizante, yo creo que vivimos en una etapa en donde ya no solamente fluyen todas las sangres en el Perú, sino en todo el mundo, porque los aviones, el comercio exterior, todo nos junta y todo nos mezcla, ¿no? Y es más complejo que lo que dijo Ricardo Palma. Entonces, yo creo que acá lo que hace falta básicamente es tener una sociedad ilustrada o apuntar a eso, democratizar la educación, pero uno no puede estudiar si no tiene los elementos biológicos suficientes. Y es necesario ver la manera para que todos estos productos agrícolas, la fresa, el mango, la maracuyá, etcétera, etcétera, que se están distribuyendo en el Perú, tengan un mejor control de calidad. Porque como dijo Aristóteles, el hombre a veces es el único animal que muere por su diente. Entonces hay que ver la manera de que el pueblo peruano no muera por su diente y que su alimento sea la matriz esencial para adquirir su sabiduría, para que comprenda el Estado de Derecho y respete el ordenamiento jurídico, y para eso estamos, yo creo, los que integramos las instituciones universitarias, para no seguir con el elitismo del conocimiento, sino democratizarlo, y esto acá ustedes lo demuestran de una manera ejemplarizada y que a mi criterio debe ser emulada por muchos otros académicos. Muchas gracias. Doctor Héctor Béjar, tiene el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Yo voy a tener que retirarme después de intervenir porque tengo otra actividad ahora, y les reitero una vez más mis saludos a ustedes dos, especialmente al doctor Aníbal Torres. Discúlpame, Luis, porque sé que está en este momento empeñado en una tarea tremenda, realmente tremenda y muy peligrosa. Así que tiene todo mi respaldo moral, si es que de algo vale. Bueno, yo creo, miren ustedes, que el Perú tiene una enorme cantidad de gente valiosa. Así como tenemos gente corrupta, millones, y así como la corrupción ha ensuciado nuestro país, también tenemos gente inmune, que tiene su sistema inmune intacto. Y me refiero, por ejemplo, a los viejos maestros retirados que viven en los barrios de Lima en la pobreza, a las mujeres de las ollas populares, muchos niños que no necesariamente asisten a las escuelas, pero que están en los barrios, muchos jóvenes que ustedes han citado el arte, que pertenecen a grupos de artistas que tenemos miles en los barrios del Perú, grupos de teatro, grupos de graffiti, grupos de música, etcétera, etcétera. Y creo que toda esa gente puede ser movilizada para tareas fundamentales. Y yo creo que ellos pueden tener una intervención, si es que tienen el apoyo que debería darles el Estado, fundamental, clave en la seguridad ciudadana. Lo digo porque he vivido en Lima, en el barrio de Surco. En mi barrio, discúlpenme, vuelven a llamarme, pero voy a apagar el teléfono.
Entonces, yo he vivido en un barrio en Lima que se fue deteriorando. Y en mi barrio todas las casas fueron asaltadas, excepto la mía. No sé por qué. Pero, y también he vivido en el centro de Lima, en un edificio del centro de Lima. Y lo que yo he visto es que la gente no quiere la violencia. La gente común no quiere la delincuencia. Pero están indefensos. Porque saben que no tienen apoyo de nadie. Saben que si van al serenazgo, el serenazgo les va a decir que no puede intervenir. Si van a buscar a la comisaría les va a decir que no tienen plata para el patrullero y que tampoco pueden intervenir. Entonces, yo creo que en el Perú puede tranquilamente, sin violencia, como dicen, sin prisa pero sin pausa, organizarse nacionalmente una red popular que se ocupe directamente y que intervenga protagónicamente en educación, porque tenemos maestros que no tienen el título de maestro. Los curiosos de cada pueblo, los que saben las cosas, los que saben de curación, los que saben de plantas medicinales, hay que darles acceso a las escuelas. Tenemos las madres de familia, hay que darles acceso a la alimentación. Tenemos a las personas de la tercera edad, cada vez tenemos más personas de la tercera edad. Ellos pueden ayudar en la vigilancia de los barrios. Y por supuesto, esas juntas vecinales pueden ser reforzadas, mejoradas, recicladas y apoyadas, de manera que en relación directa y activa con los poderes correspondientes del Estado puedan controlar la delincuencia, pero no solamente eso, sino mejorar la educación, mejorar la alimentación de la gente. Eso se puede hacer perfectamente en el Perú. El problema es que tenemos que decidirnos a hacerlo. Y como digo, por supuesto que esto no debemos pensar en cosas espectaculares. Desgraciadamente no podemos hacerlas en este momento, pero sí, si nos proponemos, se puede hacer, porque hay experiencias. Hay lo que se llama vigilancia ciudadana. La vigilancia ciudadana consiste no solamente en vigilar la seguridad de la gente, sino también vigilar al poder. Todo el mundo sabe en cada barrio quién está robando, quién trafica con droga, quién es choro, quién es asaltante. Todos lo saben. Pero por miedo la gente se calla, porque saben que no hay una fuerza que pueda equiparar a la fuerza del delincuente o a la fuerza del corrupto. Si ponemos esa fuerza y si damos conciencia de seguridad a esa gente, seguramente que vamos a multiplicar la seguridad en el Perú. Porque eso es lo que hay en otros lugares. Hay eso, en lugares incluso, claro, me van a decir, el Perú no es Suiza. Bueno, claro que no es Suiza, pues. Pero hay países en los que existe lo que se llama el control ciudadano. La gente, si usted tira un papel en la calle, la señora se lo va a decir, no el policía. Le va a llamar la atención. Pero ¿a quién se le va a ocurrir hacer eso? A nadie. Porque esa persona va a ser insultada, va a ser golpeada, no va a tener ninguna garantía de respaldo. Si establecemos una red de garantías, eso va a ser posible. Bueno, yo creo que se puede hablar de muchas cosas que se pueden hacer en el Perú. Discúlpenme, por supuesto, yo sé y todos nosotros los que estamos en este foro pequeño sabemos que los problemas del Perú son muy complejos. Hemos dejado una cantidad de problemas sin tratar, pero no es que no los conozcamos, los conocemos. Pero por supuesto es muy difícil, ¿no?, enfocarlos en una sola sesión y además
en un grupo que es necesariamente limitado, ¿no es cierto? Pero creo que en estas 3 personas que hemos estado aquí, creo que compartimos la convicción de que el Perú no está derrotado, de que en el Perú se pueden hacer todavía cosas positivas y de que, bueno, nuestros problemas pueden ser sumamente complejos, pero que algunos de ellos tienen solución y hay otros que no la tienen. No la tendrán ahora, pero si encontramos solución a los problemas número 1, probablemente que encontremos solución a los número 2 y a los número 3. Bueno, pues una vez más un saludo para ustedes y me despido. Muchas gracias. Permítame, don Luis, no, agradecer haber tenido aquí con nosotros al doctor Béjar, un peruano ilustre, un peruano que realmente sirve a su país, un peruano que así no tenga un cargo público, que se tuvo que retirar de ese cargo precisamente, no por esa avalancha de críticas que venía de la ultraderecha, pero que él ejerce una enorme influencia por su poder de conocimiento. Él tiene muchísimo poder con su conocimiento y a esos peruanos lo tenemos que alentar, lo tenemos que llamar, lo tenemos que convocar y junto a ellos todos tenemos que luchar para mejorar nuestra realidad social en nuestro país. Un abrazote a la distancia, doctor Béjar, lo agradezco muchísimo, ¿no? Don Luis, muchas gracias por haberme invitado y yo también, por razones laborales, pues como le había dicho antes, me tengo que retirar. Muchas gracias. Yo solamente quisiera terminar con unas palabras de cierre. A veces, dijo alguna vez un intelectual peruano de la generación del centenario, a veces las alegrías, las riquezas y los bienes de la vida nunca llegan, y cuando vienen llegan tarde. Yo creo que ha llegado tarde tal vez esta consumación o consolidación de este coloquio, pero inexorablemente el repositorio de ideas que se ha vertido aquí será una fuente para seguir explorando los problemas y posibilidades del Perú y probablemente también las oportunidades que nos toca vivir a cada uno de nosotros como ciudadanos históricos. Y los felicito a cada uno de ustedes por su predisposición volitiva y su capacidad refulgente a analizar los problemas del país desde lo que Immanuel Kant diría lo a posteriori. Y así que nos volveremos a ver en otra oportunidad si es que los vientos del destino nos sonríen. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias.